Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, estamos aquí muy entusiasmados en este su programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde siempre exhortamos al público a actuar conforme a la información que muy responsablemente le traemos semana tras semana. Yo soy su servidor, el licenciado Fernando José Pacheco Barcul, director de la Clínica de Asistencia Legal. Excuso a mi colega, el director del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, el licenciado Israel Santiago, que por cuestiones de salud no nos puede acompañar, así que le deseamos pronta recuperación. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Sandra Ramos. Así que Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, feliz año. Gracias, Fernando, por la oportunidad de compartir con todos los que nos van a escuchar, no solamente en la radio, sino en todas las redes sociales, donde van a poder seguir disfrutando de este programa de hoy. Sí, y cabe señalar que Sandra también fue manejadora de este programa hace un tiempo atrás y siempre es una fiel colaboradora de estos temas de interés social, donde genuinamente buscamos hacer esos pequeños cambios que nos tocan a cada uno de nosotros para esa mejor sociedad que todos queremos y del mismo modo que queremos dejarle a nuestros niños, niñas, hijos, sobrinos, a toda esa juventud que está arrancando en esta sociedad. El tema de hoy va a ser un tema muy interesante que es el aprendizaje en servicio. La doctora Sandra Ramos, yo me atrevo a decir una perita, una especialista en este tema. Del mismo modo, yo como director de la clínica y trabajando dinámicas de pro bono, pues atiendo algunas instancias, pero tengo que quitarme el sombrero ante la doctora Sandra Ramos, ya que ella lleva mucho tiempo atendiendo este tipo de dinámica. Y me gustaría que nos explicaras un poquito, Sandra, al público que nos escucha, cuál es la importancia del aprendizaje en servicio, sobre todo partiendo de la piedra angular, que es el servir a los demás. A eso nos llama, ¿verdad? La doctrina social de la iglesia, a eso nos llama Jesucristo, a servir, no a ser servidos, ¿no? Y sirviendo es donde uno encuentra esa profunda, verdadera y permanente felicidad. Sandra, el aprendizaje en servicio, danos por lo menos algunos conceptos clave. Pues buenos días a todos. Para mí es un concepto que, aunque es fácil de explicar, requiere mucho tiempo para que las personas lo puedan comprender con facilidad, porque a veces se confunde con servicio comunitario. Y no vamos a decir que el servicio comunitario no es necesario, porque, por ejemplo, en los primeros momentos de un desastre natural o de un desastre social, hay que hacer servicio comunitario porque hay unas cosas que se necesitan de inmediato, como los alimentos, como el agua, como el albergue, como la ropa, y eso se atiende con servicio comunitario que aplica en los casos de crisis, donde la persona está completamente abrumada y completamente en crisis, de manera que por sí sola no puede satisfacer sus necesidades más inmediatas. Ahora, el aprendizaje de servicio es diferente porque le da una oportunidad a los profesionales, a los estudiantes universitarios, a que desde su especialidad trabajen junto con las comunidades, junto con organizaciones sin fines de lucro y hasta inclusive junto con el gobierno para que se pueda trabajar con toda la mitigación de los problemas sociales y los desastres naturales y sociales que nos aquejan. Esto es importante porque muchas veces, en el caso de los estudiantes, piensan que su única gestión debe ser estudiar y prepararse, y muchos de ellos no piensan que aún
en el momento que están estudiando ya pueden colaborar, ya pueden aportar ideas, ya pueden ser parte de una comunidad trabajando juntos. ¿Y por qué enfatizo eso de trabajar juntos? Porque hay una palabra que ha sido muy manoseada durante años, ¿verdad? Principalmente del huracán María para acá, que es la resiliencia, y realmente pues se confunde con soportar situaciones. Resiliencia es hacerse más fuerte para enfrentar las situaciones, y eso es lo que hace el aprendizaje en servicio. Fortalece las comunidades para lograr esa autonomía, para seguir adelante. Esa es la gran distinción. El aprendizaje en servicio puede hacer más atractivas las clases. Por ejemplo, en la Escuela de Derecho tiene pro bono, que van a ser unas horas, ¿verdad? Pero van a ser unas horas de acuerdo a la especialidad que es el derecho, ¿verdad? Y en el caso mío en particular, con el Centro de Aprendizaje en Servicio, pues serían los estudiantes de criminología, los de administración pública, los de sociología, ¿verdad? Que van a estar, ¿verdad? Los de ciencias políticas, los que van a estar trabajando con las comunidades ese desarrollo de esa resiliencia real. Esa es la gran distinción. El servicio comunitario es como diríamos, hay una expresión en inglés que se usa mucho, un one shot delivery, ¿verdad? Se hace una sola vez y nos retiramos. El aprendizaje de servicio nos quedamos en la comunidad hasta que la comunidad desarrolle su autonomía, tome sus decisiones y pueda seguir adelante como comunidad. Excelente, Sandra. Y nosotros aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico somos pioneros en desarrollar con esta profundidad y con este amor el aprendizaje en el servicio en las diferentes áreas. Así que, del mismo modo, la exhortación al público que nos escucha y al estudiantado a que se animen a continuar esos estudios donde pueden colaborar grandemente a hacer unos cambios sociales. Ya pueden colaborar, fue una frase que tú mencionaste, Sandra, ya pueden colaborar. Y yo creo, me gustaría escuchar un poquito tu análisis. Yo creo que hoy por hoy, la sociedad en que nos encontramos, a veces nos van adoctrinando, vamos a decirlo de alguna manera, de que no se puede hacer mucho, de que donde tú estás situado, pues no tienes tal vez ni las herramientas, ni el conocimiento, ni vienes tal vez de X o Y lugar y pues quédate ahí calladito, calladita, no hagas mucho ruido, déjale a los grandes, entre comillas, ¿no? Déjale a los poderosos a que breguen el asunto y usted se queda allí en esa esquinita. Pero algo que mencionas que es muy importante es el empoderar a estos estudiantes, a estos jóvenes, nosotros mismos como sociedad, cómo podemos empoderarnos para lograr unos cambios genuinos sin ese miedo de que, mira, yo lo que conozco o lo que puedo hacer no es suficiente. Sandra, ¿qué tú has visto? Yo por lo menos voy a comenzar dando algún ejemplo que me acuerdo con mis estudiantes. Me gustaría conocer lo que tú has visto en tu larga trayectoria y experiencia. Yo por lo menos lo que he visto es que, y lo que he experimentado, que tengo estudiantes que, por ejemplo, les doy esa confianza, obviamente los adiestro un poco, voy guiándolos, pero también les doy esa confianza de que ellos pueden brindar la mano, por ejemplo, en algún caso que yo tengo, de donde una persona mayor, una persona adulta mayor, está próxima a perder su propiedad. Entonces, pues tengo estos estudiantes que al principio tienen miedo, no saben qué hacer, pero uno los va encaminando, uno les da esta confianza. Claro, uno siempre está pendiente a ellos, pero uno les da esta confianza en que poco a poco con un buen trabajo se puede lograr mucho y a veces los veo tan enamorados de poder ayudar sin recibir ningún tipo de remuneración, sin recibir ningún tipo de crédito, que yo digo, wow, todavía hay esperanza, todavía se puede, todavía hay muchas personas
que quieren ayudar, es simplemente darles esa confianza, darles esa dirección, irlos encaminando y genuinamente hacerles creer en ellos mismos, en que pueden eh, lograr esos grandes cambios. Y para concluir brevemente mi comentario, pues este joven que ha ayudado a esta viejita ha estado tan involucrado que inclusive en las vacaciones me estuvo escribiendo, la estuvo ayudando. Ya la señora ha llegado a unos acuerdos donde va a permanecer en su propiedad. Y te digo francamente, yo he hecho mi parte como abogado y como profesor, pero gran parte del trabajo lo ha hecho ese joven. Lo ha hecho ese joven. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a eso, Sandra? En cuanto a que los jóvenes a veces o los estudiantes y la misma sociedad a veces no se atreve a dar ese paso hacia adelante porque piensan que no pueden lograrlo. Y cómo ha sido tu experiencia aquí en estos cursos, diversos cursos donde has podido el aprendizaje en el servicio? Ok. Tú puedes detener un poquito la. Ok, sí, mi experiencia, lo que tú dijiste inicialmente, nuestros estudiantes también han vivido esa situación de pensar de que como ellos son estudiantes, no tienen la capacidad de hacerlo. Una vez tú le das la oportunidad, te sorprende. En el huracán Fiona tuvimos la oportunidad de trabajar mano a mano con los estudiantes de pro bono y ellos tomaron mucha iniciativa. En el caso de mis estudiantes, ha pasado lo mismo. Inicialmente se asustan, pero luego tienes ese proceso de envolvimiento. Y esa es una de las ventajas de aprendizaje en servicio y tenemos que distinguirlo también, no solamente de servicio comunitario, sino de la práctica, porque la práctica ya es otra cosa, ¿verdad? En la práctica no tienen las mismas oportunidades de aprendizaje en servicio, de ese envolvimiento, más allá de que se terminó el semestre y el estudiante se sigue comunicando contigo, pues eso mismo pasa con los míos. Mis estudiantes han participado en distintas actividades y hay estudiantes que ya tienen esa iniciativa porque ya están conectados con una participación activa en los partidos políticos porque están, por ejemplo, representan a jóvenes en los distintos municipios de la isla y también tienen aspiraciones políticas también. Eso siempre me ha tocado. Y esos estudiantes pues están inclinados al aprendizaje en servicio, utilizando específicamente las ciencias políticas. Pero en el caso de los estudiantes, también pueden hacer una actividad que es bien necesaria en Puerto Rico, que es aprendizaje en servicio puro, que es la tutoría, por ejemplo. Nosotros sabemos que del huracán María para acá, nosotros hemos tenido una situación en las dificultades que presentan los estudiantes en las destrezas de lectura y escritura. Y yo estuve 2 años corridos con propuestas y sin propuestas trabajando las tutorías. Y hubo resistencia de mis estudiantes porque me dijeron, no, yo nunca he hecho tutorías con estudiantes de Cal 12. Y realmente cuando ellos empezaron a incursionar, se dieron cuenta que ellos podían detener el fracaso de los estudiantes que tuvieran que repetir el grado. Eso es un premio, ¿verdad? Que los estudiantes que ellos atendieron pasaron de grado y eso es una compensación más allá del dinero. Y en el caso de tu estudiante que tenía ese entusiasmo de seguirte comunicando el contacto que estaba teniendo con la señora que estaba a punto de perder la casa, el estudiante tiene derecho a tener esos logros, a sentirse que dentro de su rol de estudiante puede hacer un cambio. Y eso es uno de los mejores atributos del aprendizaje en servicio. En cuanto al aprendizaje en servicio, Sandra, en tus años de experiencia, los estudiantes, una vez culminan, ¿verdad?, sus cursos teóricos, van a los cursos del aprendizaje, hacen sus horas de aprendizaje en servicio. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos estudiantes una vez se gradúan? ¿Dónde los has visto localizados? ¿Has visto alguna historia de jóvenes que entonces terminan en algún puesto
importante, trabajando algún tipo de negocio. ¿Cuál ha sido tu experiencia una vez ellos se gradúan y contrastarlo un poquito con la experiencia de los estudiantes cuando antes no estaba este auge de que ellos hicieran este servicio mano a mano? Como yo menciono en ocasiones, el estudiante tiene que ver la herida de la sociedad, tiene que palparla para saber cómo sanarla. Si yo tengo un estudiante que simplemente se quedó en la teoría, tomó unos exámenes, obtuvo el grado, pero no pisó tierra, se quedó en el vuelo allá arriba, como muchos eh, que están en puestos de poder, que no han pisado tierra y por eso es que no gobiernan, no dirigen de la mejor manera, porque no sienten la herida social, no la han palpado. eh, y por eso es tan importante esta dinámica del aprendizaje en servicio. Me gustaría ver o conocer un poquito, Sandra, alguna historia de estos jóvenes que tú has atendido, cómo esto le ha ayudado a ser mejores dirigentes, a ser mejores empleados, a ser mejores directores, etcétera. Pues mira, he tenido estudiantes que me han escrito una vez han terminado, específicamente porque al colocar el curso de aprendizaje en servicio como parte de sus logros en el resumen, por ejemplo, en el currículum, han podido ubicarse en organizaciones sin fines de lucro, específicamente en el área de enseñanza, en el caso de las tutorías. En el caso de los estudiantes de ciencias políticas, pues han seguido sus carreras políticas y este curso los ayudó a ellos a poder participar activamente en hacer un censo adecuado de las necesidades de la comunidad y cómo canalizarse políticamente. Yo sé que la política se ha desvirtuado, la política realmente, si vamos a la raíz del concepto política, es el servicio puro, y realmente yo he observado que los estudiantes de ciencias políticas que pasan por el curso de aprendizaje en servicio se han afianzado en sus carreras políticas de servicio, ¿verdad? En el caso de las tutorías, yo he tenido estudiantes que inclusive han cambiado de especialidad a educación porque que están preocupados con el proceso educativo del país y ellos saben que una de las avenidas para poder tener una mejor sociedad es una mejor educación. Yo sé que los estudiantes han participado, yo tengo estudiantes en diferentes organizaciones. Otra de las cosas que, ¿verdad?, que nosotros tenemos es que tenemos un acuerdo colaborativo con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, donde podemos compartir con estudiantes de otras especialidades. Y lo que viene este semestre, ¿verdad? Ahora tengo un proyecto nuevo que es el Consejo Interestatal de Energía Renovable de Puerto Rico, que ese es el otro problema con tocando nuestra puerta. Es una emergencia social, ¿verdad? Porque la energía, pues, obviamente el costo de la energía va a subir aún más y ahora pues tengo que pensar en otros proyectos donde los estudiantes incursionen y quién sabe, podemos seguir viendo, ¿verdad? Más oportunidades para nuestros estudiantes. En cuanto al proyecto energético que vas a estar Ujú. trabajando con estudiantes, ¿qué tipo, cómo ellos van a estar involucrando en esta dinámica? Ok, una de las cosas que tiene este Consejo Interestatal, ¿verdad?, de energía renovable, es trabajar directamente con las comunidades para poder ir implementando proyectos que los puedan a ellos no solamente producir energía de fuentes renovables, sino almacenar esa energía. Porque nosotros sabemos cómo está nuestra condición energética. Nosotros vamos a trabajar por lo menos en el plan de trabajo que me distribuyeron de esta organización sin fines de lucro,
tiene distintas comunidades en el área oeste, en el área sur, ¿verdad? Tenemos el Duey en San Germán, Calle Abajo en Lajas, para mencionar solamente algunos, Villa Esperanza en Toalta, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando, inclusive Castañer, y una de las cosas que tiene este proyecto es que no solamente va a haber las necesidades energéticas, sino que hay un proceso bien importante también que se da en aprendizaje en servicios, que es la consulta a la comunidad, porque no hay que descartar el hecho de que nuestros estudiantes aprenden otro conocimiento que no se da en el salón de clase, que es el conocimiento de las comunidades, cuáles son las necesidades de las comunidades, cuáles son las fortalezas de la comunidad, cuáles son las ideas de la comunidad. Y eso es otra cosa que se va a hacer en este proyecto, ¿verdad? Para poder atender las necesidades e ir implementando proyectos de fuentes renovables para estas comunidades según sus necesidades. Sandra, ¿por qué es importante consultar a la comunidad? Pues precisamente, sí, lo que pasa es que muchos de nosotros que quizás tenemos, ¿verdad? Más estrategias para enfrentar desastres que las propias comunidades. Hay unas comunidades que están en zonas inundables, en zonas sensibles a sismos, ¿verdad? Entre otras. Y hay cosas que nosotros no conocemos. Nosotros podemos entrar en el error de dar servicios y de dar asistencia que no es lo que la comunidad necesita. Pasa mucho en desastres, que llevamos, por ejemplo, a comunidades que no hay niños, llevamos pañales, comidas de bebé, cuando lo que falta son pañales de adulto. Y te estoy dando este ejemplo quizás algo burdo, ¿verdad? Pero eso es importante que se sepa. En las fuentes, por ejemplo, en este proyecto que estamos trabajando, es importante saber en qué condiciones están los hogares antes de instalar estas fuentes de energía renovable, porque muchas veces hay que rehabilitar la casa primero. ¿Cómo nosotros lo sabemos si no le preguntamos a los líderes, si no le hablamos a los propios miembros? Aparte que es una señal de respeto y aplica el principio de subsidiariedad también, que es la autonomía, la capacidad de decidir de esa comunidad. Así que nosotros no podemos ir como estudiantes, como profesores universitarios, a decir a las comunidades qué es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que poner el oído en tierra y aprender también. Excelente, Sandra. Me gustaría que luego de la pausa comencemos hablando un poquito, le hables a nuestro público de esos principios de solidaridad y subsidiariedad, ¿verdad? Y sobre todo trayéndolo con esos ejemplos de esas experiencias tan interesantes y tan ricas que has traído. Así que el público que nos escucha, vámonos ahora a una pausa en este su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos nuevamente. Aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el segundo segmento nos acompaña aquí la doctora Sandra Ramos, catedrática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, especialista en esta dinámica del aprendizaje en servicio. En el segmento anterior estuvimos hablando de diversas dinámicas e importancia del aprendizaje en servicio, de cómo el servir nos llena de una plenitud muy grande. Nos sentimos, ¿verdad? Que tenemos, hoy en día vivimos en una sociedad que a veces carece de propósito, pero el servir nos da siempre un propósito, nos mantiene activos, nos mantiene con los pies sobre la tierra, nos permite lograr unos cambios reales, genuinos, que cada uno de nosotros en las diferentes dinámicas que nos encontremos, con el conocimiento que tengamos, con las experiencias, con lo que traigamos, el paquete que traigamos, podemos siempre lograr algún cambio, siempre podemos ayudar. La importancia del servicio y especialmente hoy que estamos hablando del aprendizaje en servicio que ofrecemos aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, al igual que en otros lugares, pero
Aquí nos especializamos, la misión y visión de la institución sobre todas las cosas es la dignidad del ser humano y tratamos de que el estudiante tenga esa experiencia directa y pueda palpar esas heridas de la sociedad para poderlas sanar. No podemos resolver todos los problemas de un momento para otro. A veces vemos las noticias y vemos demasiadas problemáticas, nos abrumamos, entonces no, eso no, tanta noticia negativa nos desarma y decimos, bueno, no puedo hacer nada, soy uno solo, que resuelva el que pueda resolver, yo sigo mi vida hacia adelante, pero no, porque en el caminar de nuestras vidas siempre nos encontramos diversas situaciones donde debemos involucrarnos un poquito más para brindar ayuda. Hoy por hoy vivimos muy individualizados. Yo creo que la pandemia también agravó un poquito eso. Nos encerramos más, cada cual pues por allí, por acá, y cada cual que resuelva sus problemas, pero no, yo creo que si por un lado Sandra, a veces somos un poquito, vamos a decirle que el puertorriqueño, pues a veces es un poquito averiguado. Nos gusta estar pendiente a veces de algunas cosas. Pues mira, vamos a utilizar eso, vamos a darle un giro de manera positiva y si conocemos algo de alguna persona que tiene una necesidad, pues mira, no nos quedemos en divulgarla, sino vamos a darle un giro y vamos a ayudarla. O si divulgamos esa situación, si se puede divulgar, pues vamos a divulgarla para conseguirle una ayuda, para empoderarlo, para dirigirlo, para no simplemente darle una ofrenda y ahí quedó, sino, como menciona Sandra, y quiero seguir hablando de esto, esos principios de solidaridad y sobre todo el de subsidiariedad, tenemos que empoderar a la persona, no es simplemente darle algún dinero o algún bien y dejarlo ahí solo, sino es irlo encaminando. Eso tiene un valor mayor, ir encaminando a esa persona. Así que, Sandra, me gustaría que hablara, yo sé que el programa no nos da para tanto, pero me gustaría que le hablaras al público, que yo sé que algunos lo conocen y otros no, pero es importante, yo creo que hablemos un poquito del principio de solidaridad y luego su hermano, el principio de subsidiariedad. Nosotros, es un concepto fácil de comprender, pero el problema es la ejecución. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos una película triste o ustedes saben que los noticieros comunican a veces los problemas que tienen las comunidades y yo estoy segura que la mayoría que ve estas noticias y estas películas va a llorar. Así que es indiscutible que hay una sensibilidad. Pero el problema aquí está, o la situación está en cómo nos movemos entonces a hacer otra cosa. Ya nos conmovió. Entonces, hay un paso entonces de ser solidario y que es el principio obviamente de la otredad, lo del otro, ¿verdad? No me afecta a mí directamente, sino al otro. Pero entonces en esa solidaridad yo hago mía la otredad, o sea, yo hago mío el problema del otro. Ya ahí eso te mueve a hacer otras cosas. Y quizás pudiéramos hacer un programa de eso, ¿verdad? Cómo pasamos de la sensibilidad a la solidaridad, que en el caso de la solidaridad exige unas acciones. Ahora, otra cosa que tenemos que reconocer, que es bien importante, y voy a dar un ejemplo concreto, es que la mayoría de nosotros piensa que en Puerto Rico no hay personas que no saben leer y escribir. Y realmente cuando uno trabaja en comunidades uno encuentra eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa solidaridad, esa otredad, no es posible cuando nosotros no vemos esa otra cara. Nosotros nos alejamos de lo que no conocemos, ¿verdad? Tenemos a huir y tenemos a idealizar y a fantasear con las realidades de las personas. Por ejemplo, una de las cosas que las personas dicen es que los que están pidiendo ayuda en las calles, las personas sin hogar, las personas sin techo, lo que van a usar es esa pequeña cantidad de dinero que pueden recolectar todos los días para usar drogas y alcohol. Y nosotros tenemos esa tendencia de alejarnos de lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos esa sensibilidad, desarrollamos esa solidaridad, tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos hacer tanto por la persona que le quitemos autonomía, ¿verdad? Porque entonces la vamos a hacer dependientes.
Y ese es el principio de solidaridad. Tú vas a ver cuáles son las capacidades de la persona. Claro, si a una persona le faltan alimentos, si a una persona le falta techo, si la persona no tiene buena salud, hay que atender eso primero, hay que fortalecer a la persona. Pero después nos tenemos que mover a que esa persona desarrolle esa independencia, porque eso es lo que le va a dar valor, lo que le va a dar dignidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y mis estudiantes sufren mucho y también yo sufro también. El día que yo deje de sufrir, pues no pudiera yo hacer más esto, pero siempre, obviamente va a sufrir más la otra persona que está en necesidad, pero la persona que atiende esa necesidad de emergencia también va a sufrir porque va a pensar que no es suficiente, que la otra persona está en mendicidad. Hay un sufrimiento, no es comparable, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos convertir ese sufrimiento en un logro, en una satisfacción? Yo estoy segura que ese estudiante que tú tienes, cuando esta señora pueda ya eliminar su amenaza de perder el hogar, este estudiante se va a sentir que ha logrado una cosa importante, que le ha dado seguridad de techo a una persona. Pero ese estudiante se va a sentir satisfecho de que esta persona lo logró. Así que eso es la subsidiariedad, cuando le damos las herramientas a la otra persona para que actúe, para que sea dueño de su futuro. Sandra, y es interesante porque esto se traduce del micro al macro, ya un poquito por la tangente, pero tiene mucho que ver con lo que estamos dialogando. ¿Qué tú piensas sobre esta dinámica, ya hablando del tema de subsidiariedad y solidaridad en Puerto Rico, de manera general, en Puerto Rico? Eh, Estamos, y me gustaría conocer tu opinión, ¿estamos brindándole las herramientas a los ciudadanos o estamos más del lado del asistencialismo, diciéndolo coloquialmente, del mantengo, de mantener a las personas en un status quo, de mira, mantente en este ciclo de pobreza, aunque aparenta, ¿verdad?, que estás recibiendo algunos beneficios, pero en realidad sabemos que son unos ciclos de pobreza que se perpetúan ahí porque la persona no sabe salir en ocasiones de esos ciclos de ayuda del gobierno. ¿Cómo tú ves eso en Puerto Rico? ¿De qué lado estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál sería la exhortación en cuanto a la gobernanza de nuestro país? Vuelvo y recapitulo porque es una pregunta compuesta. Ujú. ¿Estamos más del lado del asistencialismo en Puerto Rico o estamos brindándole las herramientas al público para que pueda salir adelante, para que puedan forjarse una carrera, una profesión, un negocio? Sí, todavía estamos en el asistencialismo, pero las cosas están cambiando. Y están cambiando en el lado por ejemplo, yo que redacto propuestas, lo veo claramente que hay que dejarse de mover del asistencialismo y provocar entonces otras dinámicas entonces de desarrollo, de autonomía, de independencia de las personas, de manera que la asistencia sea temporal. La asistencia siempre es necesaria, pero no nos podemos quedar ahí. Y los programas van a ir evolucionando, van a ir cambiando de poder pensar que el asistencialismo en momentos de crisis es necesario, pero eso de perpetuar generaciones en asistencia económica, asistencia social, eso no desarrolla la autonomía de las personas. Pero ¿por qué se está dando tanto el uso del asistencialismo? Porque es más fácil, porque requiere una lógica simple, no requiere envolvimiento. En esa dinámica del asistencialismo hacia la autonomía, no lo voy a idealizar, vamos a tener fracasos, vamos a tener retrocesos, vamos a tardarnos más. Y el asistencialismo se da porque la gente no conoce otra cosa, cree que eso es lo correcto. Nosotros en la universidad podemos ir cambiando esa mentalidad, la podemos ir cambiando en procesos educativos.
Muy bien, muy bien. Y me gustaría, Sandra, que yo sé que hay personas que no están tan familiarizadas con este concepto. Me gustaría que nos abundaras un poquito sobre el concepto del asistencialismo y del mismo modo cómo esto va minando, va siendo una herida muy grave en la sociedad en cuanto a la dignidad del ser humano. Ya Sí, anteriormente has mencionado algo, pero me gustaría puntualizar ahí. sí, el asistencialismo provoca una herida directa hacia la capacidad de autonomía de la persona. Y nosotros, si vemos los programas asistencialistas de Puerto Rico, no son suficientes. Hay unas personas, y se usa mucho este comentario, que las personas que participan del PAN comen mejor que las otras personas que son asalariadas y no disfrutan de este beneficio. Y realmente yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿puedes comer todo un mes con $142, con $162 en el mejor de los casos por persona? Y la respuesta es no. Así que ese asistencialismo tampoco es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A largo plazo, obviamente estamos hablando de una gran cantidad de recursos económicos, por eso tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Si contabilizamos todos los participantes que hay. Así que el asistencialismo va directamente, provoca una herida directa a la dignidad de la persona, porque yo he tenido estudiantes que me dicen, bueno, yo como bien las primeras 2 semanas, ya después se me va acabando el dinero y tengo que entonces eliminar comidas para que me alcance para el mes. Entonces, claro, cuando tú no tienes esa conversación con otro ser humano que está participando en estos programas, le dices que es un mantenido, pero realmente no alcanza para comer, realmente. Así que el asistencialismo tiene para mí dos grandes dificultades. Provoca una herida grande en la dignidad y la otra cosa es que ni siquiera es suficiente para las necesidades alimentarias que tiene un ser humano. No, y es interesante lo que tú mencionas, que esto se va descubriendo en esas conversaciones del día a día y el uno también ir a estas comunidades, porque vivimos en una sociedad donde la verdad, yo diría que está de lujo. Hay muchas Ujú, tergiversaciones, manipulaciones. Había un programa hace muchos años que yo veía y el eslogan que tenía era... el programa se llamaba Real Life. Entonces el eslogan era You think you know, but you have no idea. O sea, uno ujú. piensa a veces que sabe, pero en realidad cuando uno aterriza en las comunidades, en las problemáticas de muchas personas, ahí es cuando dice, wow, yo pensaba que sabía algo. Pero como tú mencionaste anteriormente, muchas veces fantaseamos y nos vamos creando estas películas y estos dramas de la vida de los demás, cuando en realidad, pues en muchas ocasiones nos equivocamos. Por eso el Señor nos llamó a no juzgar, porque el 99% de las ocasiones vamos a cometer errores de juicio cuando tratamos de pensar lo que está viviendo esa persona, de cómo será su vida, de cómo será su dolor, de por qué tomó estas decisiones. A veces del mismo modo, los, por ejemplo, en mi caso, aquí en la clínica de asistencia legal, donde pues se trabaja tratando de eliminar, como se dice por ahí, limpiarle el récord penal de los antecedentes penales, hacer una eliminación de los antecedentes penales para que estas personas que cometieron tal vez alguna decisión equivocada, cometieron algún error, pues puedan continuar ese proceso de rehabilitación buscando un trabajo. Y en los trabajos se la ponen difícil si tienen algún tipo de antecedente penal. Así que en cuanto a esta dinámica, pues el día a día, cuando los estudiantes trabajan con esto, pueden ver que a pesar de que la persona cometió un error, se le debe dar otra oportunidad. De que esa persona, si no consigue un trabajo, pues se le va a hacer difícil rehabilitarse. Entonces va a caer en lo mismo. Y yo creo que también eso es un llamado a nuestros legisladores para que puedan revisar esas legislaciones relacionadas a los antecedentes penales para que el proceso no sea tan engorroso, no sea tan difícil. Y hay muchos que no conocen ese proceso. Me pongo a la disposición también, aprovecho el segmento para todo aquel que quiera eliminar sus antecedentes penales, pues aquí en la Pontificia, en la Clínica de Asistencia Legal,
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, también lo trabajamos, pero es algo gratificante, por lo menos desde el punto de vista como profesional, ver cómo estas personas uno puede poner su granito de arena para que puedan seguir el proceso de rehabilitación. Pero no es hasta que uno conoce las historias, no es hasta que uno se da cuenta de que uno tiene muchos privilegios comparado con otros sectores de la sociedad. No es hasta que uno se sensibiliza que uno dice, wow, espérate, aquí está pasando algo que yo no estaba enterado. Muchas personas que han cometido delitos, pues son personas que se criaron tal vez en un núcleo familiar violento, en un residencial público donde pues no tuvo las oportunidades, se le indicó que lo máximo para tú ser eh, un ser humano productivo, pues era estar pendiente al punto, comprarte los tenis de la última moda, pues mira, tal vez algunos de nosotros pues no hemos tenido esas experiencias, hemos tenido tal vez otras libertades, otras experiencias de vida y el llamado está a que nosotros que hemos tenido algunas oportunidades adicionales, tenemos que ayudar a esas personas. El Sí, llamado ese es es un ayudar a esas ejemplo. personas. Eso es un buen ejemplo porque aunque tú estás dando una asistencia de tipo legal para remover ese antecedente, pues ya tú sabes que esta persona al liberarse de esa marca va a poder tener el trabajo que desea y entonces esa persona no va a necesitar más de tu asistencia. La verdadero principio subsidiario, verdaderamente. Y en eso es que tenemos que ir pensando. Lo que sucede es que muchos de nosotros no sabemos de, de, de que podemos hacer algo que puede cambiar verdaderamente la vida de la persona, como es mantenerlo en su hogar, mantenerlo en un techo seguro, que pueda mantener su casa, que pueda liberarse de sus antecedentes penales y pueda trabajar. Pero realmente son tareas mucho más difíciles que el asistencialismo. Eso es lo que tenemos que recordar, que Ujú. son más difíciles y requiere prepararnos. Y nosotros preparamos a nuestros estudiantes para eso. Eso es así, eso es así. Y al final del día es mucho más gratificante, nos da una profundidad y sobre todo ese propósito de vida que muchos de nosotros ya reconocemos y hay otras personas que todavía están por ahí, como dicen, dando bandazos porque no encuentran dónde deben situarse en esta sociedad. Así que yo creo que ya en estos últimos minutos a manera de conclusión, yo creo que el llamado al público que nos escucha es sobre todo a servir a los demás. Nadie es o sea, nadie es lo más insuficiente, vamos a decirlo de alguna manera, como para no poder ayudar eh, a las otras personas. Siempre tenemos algo que dar. Inclusive, esto ha sido testimonio de personas que he escuchado que han padecido de depresión, que me dicen, mira, algo que me ayudó a salir de esta condición de depresión, además de obviamente pues recibir las ayudas necesarias, médicas, terapéuticas, etcétera, fue ayudar a esta otra persona, cuidarla, darle de mí, encaminarla. Y eso logró en mí un cambio profundo con las terapias y las ayudas correspondientes, que pude salir de este ciclo de depresión que me tenía atrapada. Así que yo creo que esa es la clave. Sandra, algo adicional que quieras compartir con nuestro público en este último minuto. Me parece que eso es un llamado excelente. Nos invita a aprender cosas nuevas. Aprender, y si nos quejamos del asistencialismo que no ha tenido resultados, ¿qué nosotros podemos aprender para cambiar en la vida de las personas? Eso es lo que tenemos que tener, esa mentalidad abierta de reaprender cosas nuevas, porque tenemos que tener conciencia de lo que mucho que hemos visto que se ha estado haciendo hasta ahora no está dando resultados. Y tenemos la oportunidad de cambiarlo. Así es, así es. Pues Sandra, la doctora Sandra Ramos, le agradecemos mucho el espacio que ha tenido para compartir con nosotros.
Del mismo modo, el público que nos escuchan, estamos a su disposición, siempre a sus órdenes aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que ya saben la asignación, mucho ánimo, mucho ánimo. Podemos seguir adelante. Así que los dejo aquí en este su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan excelente día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.